Ahora sí estamos grabando. Ay, my God, I'm sorry. Entonces, fíjense, guys, que en este caso Hi, teacher. y se me había olvidado, sorry. Entonces, in this case, we're going to have two possibilities. Was y were, was y were, ¿cierto? Y por otra parte, voy a tener todos los demás verbos. Voy a colocar did porque did es el auxiliar del pasado simple, ¿cierto? Pero ayer vimos que los verbos, pues, son muchos y pueden ser regulares o pueden ser irregulares, ¿ready? Entonces, todos esos verbos que vimos ayer, que work, que study, que play, que bla, 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 todos esos verbos van a ir incluidos acá, ¿cierto? Entonces, que work, que study, que play, que eat, right? Bueno, todos los verbos que tú quieras, que puedas imaginar, ¿sí? Únicamente was y were, pues es solamente era, estaba, eras, estabas, so on, so on, right? Guys, in this case, it's similar, esto es similar a lo que habíamos visto en el presente. Si se fijan, en el presente el verb to be también funciona solito, solo que en el presente tengo tres formas. ¿Cuáles son? Is, am y are. ¿Ready? Pero sigue siendo verb to be, solo que en presente, ¿right? Y acá los demás verbos en presente funcionaban con otro auxiliar. ¿Cuál era el auxiliar del presente? Que no me acuerdo bien, sorry. Do, O Do, das. o does. das, ¿cierto? Dependiendo del Das. sujeto. Entonces, fíjense que es el mismo auxiliar, solo que en presente. ¿Yes? Es decir, for example, that if I want to say, si yo quiero decir, for example, let me just change it here. If I want to say, for example, oh my God, sorry. Yo estoy estresado. Es un ejemplo, ¿no? Yo no estoy estresado, pero es un ejemplo. Yo estoy estresado. ¿Cómo lo haría? ¿En dónde lo acomodo? ¿Acá? ¿Acá? ¿Maybe? ¿Acá? I don't know. ¿Maybe acá? I don't know. How would you say it in Is English? is I am stressed. I am stressed. O sea que I es am verb to be, ¿cierto? El cero estar, en este caso estar, pero en presente. Different if I want to say here. Ah, ok, wait. Yo era bajito. Yes, yo era bajito. What do you think? Here, aquí con dudas? Or En did? el pasado was. I was, Was. I was ¿qué? How do you say bajito? Were. I was short. I was short. Muy bien, very good. Entonces, vea, eso es verb to be, pero en el pasado. Entonces, yo era bajito. I was short. Fíjense que sigue siendo cero estar, nada más, ¿cierto? Cero estar, cero estar. Ahora, different, if I want to use, for example, if I want to say, like, a ver, let me just change the color. And we said, for example, yo trabajo de noche. What do you think? ¿Aquí con did? ¿Aquí con am, con are? am. ¿Sí? ¿Con am? O sea, lo dejo ahí, ¿sí? ¿La edad? I work I work in it. the night. O sea, en el pasado, I work it, ¿sí? At Sí. the night. En Ah, that. At no. work night. En doing that. Present. En do y das, Presente. muy bien, porque esto Oh, do es el that. verbo work, pero es en presente, ¿cierto? Entonces es I work at night. That's it, I work at night. Yes? Different than if I want to say, for example, ayer yo no trabajé. How would you use that? ¿Dónde acomodan esa? En Did. 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 Ahí sí, ¿cierto? Ahí sí, of course. Ok, I didn't work yesterday o yesterday I didn't work. Entonces, fíjense que tengo presente, verb to be en presente y en pasado, pero también Gracias. los otros verbos en presente y en pasado. ¿Listo? Entonces, tengo que diferenciar si lo que quiero usar es era o estaba o soy o estoy o eras o estás, Sí. o si estoy hablando de otro verbo, cocinar, dormir, trabajar, vivir, estudiar, ir, venir, caminar, leer, todos los demás verbos que podamos imaginar. ¿Listo? Y diferenciar si lo estoy haciendo en el presente o lo estoy haciendo en el pasado. ¿Vale? Es más claro la idea de qué significa was, were y qué significa had. Gracias. Claro, of course, no, con mucho gusto. ¿Ready? Had, obviamente, es el pasado de qué verbo? Had, A ver. de tener, right?
Entonces, have es el pasado de tener. Significa que si lo necesito usar, estaré haciéndolo en el pasado. Por ejemplo, yo tuve, I don't know, yo tuve clase ayer, for example, right? Entonces, yo tuve clase. Ok, I had class. ¿Right? Entonces, hoy específicamente, nos vamos a enfocar acá, en el pasado simple de los demás verbos. Ayer nos enfocamos en este que era was, were, porque era solamente el pasado simple del verb to be. Hoy nos vamos a enfocar en el pasado simple de los demás verbos, ¿vale? ¿Listo? Hasta ahí, guys. Questions, ¿cómo se sienten? ¿Bien? Más o menos, more or less. Very good, teacher. Listo, excelente. Very well. Perfecto, me alegra un montón. Muy bien. Entonces, my dear people, vamos a poner esto acá chiquito. Listo. Entonces, the first part that we're going to check is that when we have other verbs, like study, work, tarara, we have three sentences. Affirmative, as usual, negative, and questions, right? Hmm? In the affirmative sentence, I have three parts. Subject, verb in past, and complement. Yes? In the affirmative sentence, I don't have auxiliary. I don't have auxiliary. No tengo auxiliar. So it's going to be the subject, the verb in past, and the complement. For example, I ate pasta for lunch. Ate es el pasado de qué verbo? Comer. Date. Exactly. Comer. So in that case, when I'm saying I ate pasta for lunch, it means yo comí pasta para el almuerzo, ¿cierto? Solamente sujeto, verbo en pasado, right? And complement. Eso es todo. Ahora, if I want to use the negative or the interrogative sentence, I have to use the auxiliary did, right? En este caso, did va a funcionar para todos los pronombres. Entonces, I didn't, you didn't, she didn't, he didn't, we didn't con todos los pronombres, right? Y lo mismo en la pregunta, did. Where did you go? Where did he go? Where did she study, for example, right? Entonces, sin importar el verbo, el auxiliar siempre va a ser did. Y en forma negativa, pues didn't, ¿ready? Con todos los pronombres. Ahora, if I want to use a negative sentence, the verb is not in past. El verbo no va a estar en pasado, va a estar en infinitive. ¿Recuerdan que ayer vimos cuál era la forma infinitive de un verbo? Ayer vimos que, que todos los verbos tenían tres formas, infinitivo, pasado y pasado participio. ¿Cuál era la forma infinitiva del verbo? La forma base. La forma base, muy bien, o sea, como vino al mundo, o sea, en su forma básica. Es decir, that if I say, yo no comí pasta, for example, I would have to say, I didn't, ¿cierto? Obviamente, I didn't, vamos a borrar este pedacito acá, sorry. I didn't, o I did not eat, que es el infinitivo del verbo comer, ¿cierto? Eat. And I didn't eat pasta. Yo sé que ayer lo mencioné, pero no me acuerdo qué fue lo que dije. ¿Por qué motivo es que este verbo no está en pasado? ¿Quién me recuerda? Por el El auxiliar. pasado se le asigna al auxiliar did. Excelente, Erika, excelente, Camila. Muy bien, very good. Porque el pasado se le asigna o se le pone al auxiliar y ya no es necesario ponerlo en el verbo. ¿Ready? Por eso, en las oraciones que tienen auxiliar, es decir, negativo y pregunta, el verbo no va en pasado, va en infinitivo, en su forma base. ¿Ready? Entonces, in the question here, I can say, vamos a preguntarle, bueno, ¿y qué comió entonces? ¿Qué comió al almuerzo? ¿Right? What? No sé qué poner aquí. For lunch. ¿Cómo completarían esa pregunta para decir, oiga, ¿qué comiste para el almuerzo? What did you eat for lunch? for lunch? What did you eat for lunch? Excellent. Very good. What did you eat? WH, auxiliary did, subject you, sorry, verb in infinitive eat, and then the complement for lunch. Eso es todo. What did you eat for lunch? Right? Then the person it says, no, I ate pasta for lunch, or I didn't eat TTT, or whatever, right? But the question is going to be like that.
Ahora, si es una pregunta de yes or no, que no lleva WH, recordemos que las preguntas que no tienen WH son preguntas de yes or no, y es una pregunta de confirmación. I can ask, for example, hey, did you eat rice for lunch? Did you eat rice for lunch? We have two possible answers. I can say yes, or I can say no. If the answer is yes, guess what? I did. Yes, I did. O no. I I didn't. didn't. Muy bien, tengo que usar simplemente el mismo auxiliar. Yes, I did. O no, I didn't. El mismo auxiliar con el cual realizo la pregunta. ¿Listo? Recuerden que esta estructura es para todos los demás verbos que no son verb to be. ¿Listo? Entonces, comer, estudiar, trabajar, todos los demás verbos en pasado. ¿Ready? Guys, por ahí alguien me preguntó hoy que dónde estaba la lista de verbos. ¿Listo? Entonces, vamos a borrar guys, ¿puedo borrar este pedacito? ¿Puedo borrar este pedacito de la estructura? Yes. Can I erase? Sí, teacher. Listo, gracias. Thank you. Entonces, les voy a mostrar rápidamente. En su plataforma, ¿no? En la página de inicio, ustedes, bueno, entran a su curso normal, básico uno, y allí, en donde dice noticias, está la infografía de unos poquitos verbos en pasado, ¿cierto? Pero aquí adjunto van a encontrar el documento, el PDF de la lista que les voy a mostrar ahorita, que fue la misma que les compartí en el grupo, ¿listo? Pero por si acaso no la han encontrado todavía, ahí la van a poder encontrar adjunta con la infografía de la semana 7, ¿listo? Para que lo tengan en cuenta, ¿vale? Bueno, my dear people. Entonces, en cuanto a la estructura, es muy sencillo, ¿cierto? Es similar a la del verb to be, pero con la diferencia de que incluimos el auxiliar did, didn't o did, y ya el verbo pues va a ser diferente. Puede ser go, study, work o el que sea. En cambio aquí solamente tenemos was, were, no more. ¿Listo? Eso significa que este verbo en pasado tengo muchísimas, 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 muchísimas opciones, ¿cierto? Algunas van a ser verbos regulares y otros van a ser verbos irregulares. En cuanto a los verbos irregulares, my dear people, ¿m? We're going to have here, a ver, wait a second. Ahí se me perdió el documento, wait. Aquí, that's it, ya lo encontré. We're going to have the irregular verb list, ¿cierto? Tenemos la lista de los verbos irregulares. Verbos irregulares que son verbos que pueden cambiar de diferentes formas. ¿Ready? Entonces, for example, tenemos el grupo de los verbos que cambian así, con OW, EW y OWN. Los verbos que nunca cambian, que son iguales en sus tres formas. Los verbos que cambian solo una letrica y así, ¿cierto? Hay diferentes grupos. Es importante, como les dije ayer, que empiecen a aprenderse varios verbitos de acá. ¿Ready? No todos, depende cuántos, pues digamos, ustedes puedan manejar en cuanto a memorización, pero que sean verbos que ustedes sí usen. Right? Por ejemplo, este verbo que está acá, build, build y build. What is the meaning of that verb? Construir. Construir, ¿cierto? Pero si de pronto yo soy alguien que nunca usa la acción construir, ese verbo no me va a servir porque no lo voy a recordar, right? O al menos no al principio, right? O, for example, this verb, freeze, froze, frozen. What is the meaning of that verb? Frizar. No, freeze. Refrigerar. Más frío que eso. Congelar. Congelar. Congelar, muy bien, very good, ¿sí? Entonces, si de pronto hace algo que yo nunca hago, es una acción que yo nunca hago, que nunca uso, a la cual nunca me refiero, de pronto no es un verbo tan útil para mí, ¿cierto? Pregunta, Dime, ¿ese tercer grupo qué es? ¿Presente, pasado y el otro, ese tercero qué es? mira, la primera columna se llama Presente. infinitivo. Ah, bueno, Se llama infinitivo, ¿ready? Que es cuando en español el verbo está como ar, ir. O sea, por ejemplo, esto es soplar, crecer, saber, arrojar, dibujar, volar. ¿Sí? La segunda es pasado, past. ¿Listo? Esa se usa únicamente en el pasado simple. O sea, por el momento,
esta es la columna que nos debemos aprender. Ese es el pasado simple de los verbos. Es decir, por ejemplo, este es soplar, el verbo soplar, ¿cierto? Pero es yo soplé, ella sopló, tú soplaste, nosotros soplamos. Ahí va a depender de la conjugación. Y la última columna se llama past participle. El participio de un verbo, el participio pasado de un verbo, es cuando en español lo usamos como hado o ido, y en ese caso es igual para todos los pronombres. Si esto es soplar, ¿cuál sería el participio pasado? Es Soplando, soplado. Soplado, ¿cierto? Soplado. Si esto es soplando. crecer, ¿cuál sería el participio pasado? Crecido. Si esto es saber, ¿cuál es el participio pasado? Sabiendo. Sabido, sabido. ¿Listo? Fíjate que no es ando. ¿En qué? Mira, dame un segundo. No es ando endo, no es ando endo, sino ado o ido. Ese es el participio pasado. Entonces, por ejemplo, si el verbo es saber, pues sería sabido. Si el verbo, por ejemplo, es arrojar, como throw, ¿cuál sería el participio pasado? Arrojado. Arrojado. Arrojado, muy bien. Si el verbo es dibujar, ¿cuál sería el participio pasado? Dibujado. Dibujado. Si el Teacher verbo por es ahí. congelar, ¿cuál sería el participio pasado? Frozen. Congelado. 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 Ahí ya saben el nombre de la película Frozen, de dónde viene, ¿cierto? Congelado, right? Entonces, fíjense que ese es el último, la última columna. Siempre en todas las listas de verbos tenemos tres columnas: infinitivo, pasado simple y pasado participio, ¿vale? Esas son las tres columnas, las tres formas de un verbo, ¿vale? ¿Ready? Gracias. Ok. Listo, guys. Entonces, puede ser que el verbo sea regular o irregular, en este caso los irregulares, ¿vale? Guys, obviamente eso lleva mucho tiempo. Ejemplo, yo me demoré mucho tiempo aprendiéndome los verbos, pero por lo mismo que lleva mucho tiempo, es importante que lo hagamos constantemente, ¿sí? Y no solamente como, ah, sí, bueno, el verbo blow es soplar, sino que eso requiere que yo haga al menos una oración con ese verbo o lo use para algo, ¿sí? O de pronto lo pongan en una lista de acciones al día, ¿sí? Que lo haga algo, no solamente que lo vea y diga como, ah, vea tan bonito el verbo blow, el pasado es blue, sino que yo de verdad lo use en una oración, en un ejemplo, en algo, para que pueda estar, digamos, interiorizando su forma pasada y tratando de memorizarlo, ¿vale? Este tal vez es el grupo más fácil, el grupo que no cambia: let, put, read. Yes. Entonces, pues pueden empezar por ahí para que vean algunos verbos facilito, ¿ready? Pero pues también busquen los verbos que más van a funcionar, ¿cierto? Por ejemplo, este grupo de acá, de la mitad, es uno de los verbos que más funcionan, porque tiene verbos muy importantes: verb to be, do, eat, see, go, run, give, fall, ¿sí? Es que hacer, comer, ver, ir, correr, dar, caer, right? So, verbos muy importantes, ¿listo? Entonces, in that case, ya depende de cada uno de los verbos que se quiera aprender, right? En cuanto a los verbos irregulares, pues no hay mucha, digamos, mucha ciencia, simplemente es memorización. Ahora, en cuanto a los verbos regulares, I am going to have other possibility, because in that case, the problem is the pronunciation of the verb, of the regular verbs, right? A ver, let's see, Mrs. Camila, how would you pronounce this verb? ¿Cómo los pronunciarías? This one, the first. Called, Then, intro, cleaned. and then, Ay, espera. ¿cómo creerías? Tranquila, como te salga, no te Mm, preocupes. Offered, algo así. Yes, very good. Entonces, estos se pronuncian called, cleaned, offered, damaged, loved, used, amazed, robbed, claimed. ¿Qué tienen en común? Que esa E no suena. Ready? Yes. Igual que los que están acá. How would you pronounce, alguien que quiera? How would you pronounce this verb? Helped, Helped. And this one? looked. Good, excellent. So, aquí tampoco suena la E. Ready? Helped, looked, sniffed, loved, washed, watched, kissed, danced y fixed. Right? Verbos que son regulares, pero esa E no va a sonar. En cambio, tengo este verbo. How would you pronounce this verb? Wanted, Wanted. Muy bien, guys. Very good. Wanted. And this one? needed. Needed. Very good. Y entonces aquí, ¿por qué en este caso sí suena esa E?
Porque el verbo termina en T y en D. Muy bien, excelente. Entonces, en los verbos regulares voy a tener los verbos que terminan en otras letras diferentes, como P, K, F, cha, 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 en cuyo caso suena T o D final. ¿Sí? Que el verbo, realmente el sonido T y D es muy parecido, así que pues es como uno solo, right? No problem. O el otro grupo, que si el verbo termina en T o en D, ahí sí va a sonar esa sílaba final. Ready? Wanted, needed. How would you pronounce this one? Report. Reportar es un verbo regular. How would you pronounce this one? Reported. What about this one? Started. What about this one? Presented. Presented. Present. Muy bien. Entonces, fíjense que si termina en T, ahí sí voy a sonar o voy a pronunciar esa sílaba final. En el resto de casos, pues no es necesario. ¿Vale? Ready? Guys, and when the verb finish in Y, cuando termina en Y, depends. If it has consonant before, I change it to IEED, or if it's with a vowel before, I don't change it. For example, I have try. Tiene una consonante antes. I have to change it to try it, right? Try it. Or if it's play, tiene una vocal antes, ahí no lo cambio, just play it. Taking into account if before I have consonant or I have vowel, no? It's important to remember that depends on that I have to change the Y or not. Tengo que cambiar la Y o no, dependiendo si antes hay consonante o vocal. Hasta ahí, guys. Questions, difficulties, or problems? Everything clear, teacher. Excelente, muy bien, very good. Entonces, simplemente en este caso, pues es muy sencillo, realmente es cuestión de aprenderse los verbos, pero la estructura va a estar muy, muy, muy fácil, ¿cierto? Porque pues es como, listo, el verbo en pasado. Recuerden que el verbo en pasado solamente lo voy a usar para la oración afirmativa. Si la oración es negativa o pregunta, el verbo va a estar en la primera columna, o sea, en infinitivo, porque el que lleva pasado es el auxiliar. ¿Ready? Entonces, my dear people, vamos a ver. Question. Where do, you do, primary school? How could you complete that question? Where primary school? Where did you study primary school? Very good. Where did you study primary school? Bueno, vamos a ver. Where did you study primary school? ¿Quién quiera responder? I stood es I stood, no sé cómo pronunciar. Suena como si fuera Studed, exacto, studed, está dit. studied. I studied en San Beato, Uh, algo así. in San Viator School. Muy bien, sencillo. I studied in San Viator School. Eso es todo, ¿cierto? ¿Alguien más? ¿Cómo se pronuncia? ¿Cómo se pronuncia? Studied. 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 Muy bien, excelente, Erika. Ready? Listo. So I studied in San Viator School. Muy bien, very good. ¿Alguien más? Anybody else? I studied in Juan Lozano School. Perfect. I studied in Juan Lozano School. That's great. Right? Listo, muy bien, very good. Now, other different question. So, um, what games, tururu, you, tururu, before? My God, how can you complete that question? A ver, vamos a ver, esta está complicada, come on. What games did you play? Perfecto, muy bien, Helen, excelente. So,
What games did you play before? What games did you play before? Let's see it. I game in Mario Bros. Ok, but el verbo ahí, ¿cuál sería, Lore? El verbo ahí es Um, Player, play, very good. Y play es un verbo regular. So, I played, played, played I played Mario Bros, for in example. Mario Bros. Yes, ni siquiera in, solo I played Mario Bros. Yo In, jugaba Mario Bros. That's it, right? okay. Muy bien. ¿Alguien más? Anybody else? No, all fine. Listo. Muy bien. Very good, guys. Entonces, conclusions. Resumen. Esta estructura de acá la voy a usar para cuando tengo otros verbos como los que ya vimos, ¿cierto? Ya sea regular o ya sea irregular. ¿Yes? El verbo en pasado solamente va a aparecer en la afirmación, ya que en negativo y pregunta no, porque tengo el auxiliar did. ¿Listo? Entonces, en ese caso, el verbo está en infinitivo. Si el verbo es cero estar, yo estaba, ella estuvo, nosotros estuvimos, o era, ¿cierto? Nosotros éramos, ellos eran, ella era. El verbo, la oración será convert to be, was, were, en cuyo caso no tengo auxiliar ni tampoco otro verbo, ¿vale? De la misma forma, igual tengo tres oraciones, pero con una estructura diferente, sin tener que incluir ningún otro verbo diferente a was y were, siempre y cuando la oración sea ser o estar. ¿Listo? Guys, action. I'm going to have a story here. I'm going to have a story. Tengo una historia por acá. Yes. I'm going to read it. La voy a leer. Y ustedes me irán diciendo si está bien o está mal. Déjenme la leo la primera vez toda completa, mientras ustedes la van analizando y me van diciendo si está bien o está mal. ¿Ready? Entonces, déjenme llego al final y al final me dicen si está bien o está mal. ¿Ready? When I were in school, I didn't like the math. I always did failed all the exams, and my teacher did was angry at me. My mother did tell me that I was had to study more. At the end, I was took extra classes and I did approve the final exam. I always was preferred English. It did was more interesting. ¿Mm? Entonces, como se podrán dar cuenta, hay muchos errores dentro de la actividad. Okay? So, in that case, hay muchos errores dentro de esta historia. Guys, analícenla, váyanla mirando, de pronto al principio, al final otros, ready? Y díganme qué está mal. Si quieren, escriban en el chat cuál es la oración correcta. Go ahead. Tómense su tiempo. Teacher, Yes. es la primera que vi así leyendo el texto. When I were no sería, si no sería was Muy bien, in primer school. error. Where no va con I, ¿cierto? En este caso sería when I Ujú, was. Muy bien. was. Excellent. Yes, very good. ¿Qué más? ¿Qué Ahí I más? donde, didn't, ahí I donde didn't dice didn't like it es I didn't like. like. Muy bien. Cuando es negativo, el verbo no va en pasado, ¿cierto? Va normal en infinitivo. Por ejemplo, este verbo no debería ir en pasado. I didn't like. Perfecto. So, when I was in school, I didn't like the math. ¿Qué más? I always did, ese did no va ahí Ese, porque es un auxiliar y es perfecto. una oración Afirmativa, ¿cierto? presente, afirmativa. Muy bien. El ser una oración afirmativa, ese auxiliar no va ahí. Va solamente el verbo en pasado. Entonces, I always failed all the exams. And my teacher did was angry at me. Yes, ¿algún error ahí? ¿No? También, Did, teacher, en la tercera oración está did y was, o sea, está el auxiliar y el verbo was. No irían ahí los Y dos. entonces, debería ¿cuál borró decir my solo didn't? was. ¿Solo was o solo did? Was. Sobre el did. Solo was. Solo was, sobra el did. Muy bien, porque es mi profe estaba enojado conmigo. Ya vimos que estaba es únicamente was, sin tener que usar el auxiliar. Did. ¿Ready? Muy bien, excelente.
My mother, que tiene un error acá también, es my mother, sorry. My mother did tell me that I was had to study more. Otra vez did. Did tell. Otra vez did cuando no tiene que ir, porque el verbo debe ir en pasado, y si el verbo va en pasado es una afirmación, no tengo que usar el did. Entonces sería, my mother told me, yes, Yes. ahí ya queda bien, ¿cierto? ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? ¿Mm? Resulta que tell no es un verbo regular, así que ese no es el pasado de tell. What is the past of tell? Sería told. Told, muy bien, el verbo de tell en pasado es told, right? Entonces, in that case, that is not correct. My mother told me, told me, told me, ready? Muy bien, good. My mother told me that I was had to study more. Ahí, ¿todo bien o todo mal? What do you think? Nova was. Nova was. Excelente, Nova was. ¿Por qué no? Aquí yo quiero decir que yo tuve que estudiar más o que tenía que estudiar más, right? Entonces, no hay por ninguna parte ni estaba ni era. So, chao, goodbye, verb to be. Me quedo solo con el verbo tener en pasado, right? I had to study more. And at the end, al final, at the end, I was took extra classes. Ahí, ¿todo Top bien? está en pasado. Took está en pasado, yes. Took es el pasado de take. Nova was. Nova was, otra vez que Nova was, right? Entonces yo no digo yo era, tomé, no, solo yo tomé clases extras. So en ese caso el verb to be no se necesita. At the end, I took extra classes and I did approve the final exam. Did. Pero approve me va a quedar como, ¿qué hago? Le ¿Cómo se llama? falta La la D. ed. Approved. Muy bien, very good. Quito did porque es una Exacto. afirmación y pongo el verbo en pasado. Entonces, and I approved the final exam. Ready? Últimas dos. I always was preferred English. Otra Ahí vez. sobra el was. Sobra el was, muy bien. Simplemente yo prefería inglés, right? ¿Por qué? It did was more interesting. Did no va. Did tampoco. Y aquí, ¿por qué si va el was y no va did? Porque era, no lleva auxiliar. Muy bien, porque era más interesante. Ahí tengo que usar el verb to be, was. Y si uso was, no lleva auxiliar. Muy, muy, pero muy bien. ¿Listo? Entonces, my dear people, estos son los errores más comunes que cometemos al usar el pasado simple. A veces mezclamos el verb to be con el did y el was, el did y los otros verbos, cosa que no es necesaria. Si uso un verbo, ya no tengo que usar verb to be, o si uso verb to be, no tengo que usar ni auxiliar ni otro verbo diferente, ¿cierto? Tengo que usar el verb to be que corresponda, dependiendo del sujeto, y el verbo en pasado que corresponda. ¿Vale? Por eso tengo que aprenderme los verbos en pasado y usar el auxiliar solo cuando es necesario, es decir, afirmativo, perdón, negativo y pregunta, nada más. ¿Pregunta? Teacher, una pregunta, sí, Claro. perdón, es que me confundí. Es que en la estructura dice que uno utiliza el sujeto, bueno, el verbo to be y el complemento. Cuando dice, digamos, en la parte donde dice I was to, creo que es extra, to, Sí, acá, ajá. ahí, esa. Es porque el verbo está en pasado, digamos, uno para no utilizar el was, ¿lo cambia No, my o dear, es es que me porque perdí? acá la oración dice yo tomé extra clases y el verbo Ujú. to be es yo era o estaba, así que ese verbo Ok, no tiene nada que ya. hacer ahí. ¿Listo? Ujú. Eso porque el Listo. verbo real es yo tomé. Sí, ya. Ahora ¿Listo? sí. Bueno, Gracias. no problem. En general, nunca que yo use otro verbo diferente, voy a usar el verb to be. Simplemente es uno o es el otro, pero nunca los dos, ¿vale? Es eso. Listo, guys. Entonces, muy bien, congratulations, excelente trabajo, fue un súper trabajo acá, indicando que estaba mal, ¿vale? O sea que ustedes ya podrían indicar qué es lo que la gente hace mal
en el uso del pasado simple. ¿Listo? Bueno, so we're going to finish today with a couple of questions, right? It says, what did I do yesterday? Ready? So we're going to have 4 questions that I would like you to answer for me. For example, the first one is, what did you eat yesterday? Pueden contestar en el chat, pueden levantar la manito, como quieran. What did you eat yesterday? Teacher, para tener claro, es ¿qué comiste tú ayer? Yes, ¿Qué exactly. comiste? ¿Qué comiste tú Exactly, ayer? exactly. What did you eat yesterday? So, what did you? Lore. I did eat hamburger. I did eat hamburger. Y entonces aquí vemos uno de los errores que cometimos en el texto, ¿cierto? Y es que como es afirmativa, no lleva Did, auxiliar. okay. Lo que hago es poner Is este ate. I verbo. eat hamburger. Okay. Muy bien, I ate hamburger. El verbo iría en pasado. ¿Yes? Entonces fíjense que es inconsciente, son los errores más comunes, son errores normales. No se preocupen si los cometen, pero pues obviamente ya los conocen para que los traten de evitar, pero si los cometen, no se preocupen que son errores normales. Teacher, pero mi pregunta es, digamos, en las bases, digamos, o en las estructuras para responder, para negar o para preguntar, pues ahí decía que tenía que ser con el sujeto y el verbo, en los ¿Yes? dos, tanto como en was como en had, en had, Ujú. en had. Entonces ahí, bueno, ahí ya me perdí. Entonces mira, el sujeto es I, ¿cierto? O sea, ¿Mm? yo, y el verbo en pasado. Ahí está, mira. Sujeto y verbo, right? I ate hamburger. Yes? Entonces, when she says I ate burger, entonces mira que tengo la estructura completa. Subject, verb, en este caso en pasado porque es afirmativo, y complement. Ahí está. Yes, I ate hamburger. Bueno, en el chat dicen I ate yesterday pizza. Muy bien, Valeria. Camila says I ate arepas yesterday. Wonderful. I ate lasagna yesterday. Sí, muy bien. Yesterday está súper. Wait, yes, it's fine. Yes. Entonces, ahí está todo súper bien, ¿vale? Muy bien, guys. Esa era la primera pregunta. I ate y lo que hayan comido. Segunda, where did you go? Where did you go? Diana says, I went to cinema. I went to cinema. Muy bien, Diana. Entonces vuelve y juega. Subject, el verbo en pasado, que en este caso es went, es el pasado de qué verbo? Ir. Y Ir. De go, ¿cierto? O sea, de go. Entonces, I went to cinema. Y es el complemento. That's right. Very good. ¿Quién más? ¿Alguien más? Where did you go yesterday? I went with my family to play soccer. Muy bien, Helen. Excellent. Jennifer, where did you go yesterday? ¿Dónde fuiste ayer? Where did you go yesterday? I went to work. To Yo, work. sí, mi Ah, trabajo ayer, sí, porque era lunes. sí, ayer era Perdí lunes. ápice. Sí, Ayer exacto. era Muy bien. lunes. Sí, entonces I went to work. Yo fui a trabajar. Perfecto. That's great. ¿Cierto? I went Ok. to work. ¿Vale? Bueno, Valeria dice, I goes. Pilas porque goes es la forma presente del verbo ir, pero en este caso yo quiero decir yo fui. ¿Ready? So I went. Recuerda que goes es la forma de tercera persona, es decir, que solamente iría con he, con she y con it y en presente. O sea, cuando yo digo él va, ella va o eso va. Pero con I usaría go normal si fuera en presente, pero como es pasado, I went. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, Mariam says, I went to Bogotá, bueno, to BBC, to Beer Company. Camila says, I didn't go anywhere. Muy bien, ella lo hace en negativo, ¿cierto? Entonces, she says, profe, yo no fui a ninguna parte. I didn't go anywhere.
marvelous. Como es negativo, el verbo ya no va a ir en pasado, ¿cierto? Si uso sujeto, uso el verbo, pero tengo que usar también el auxiliar, right? Entonces, I didn't go y el complemento anywhere. Perfecto. Muy bien. Ready? Ahora, next question, y mucha atención con esta pregunta. Where were you at 3 p.m. yesterday? Where were you at 3 p.m. ¿Dónde yesterday? tres? Ayer a las 3. Where were I you? was Ajá, ajá. I was playing soccer with my family Okay, so I was playing soccer, but Helen, ¿en dónde? ¿En una cancha, en un parque? Where? en una cancha. Entonces, I was in a soccer field. En una cancha de fútbol. I was in a soccer field. ¿Quién más? I was working. Bueno, listo. Valeria says I was working. I was at home. En mi caso, yo estaba en la casita. I was at home. Teacher, eso sería como ¿dónde estuviste ayer? ¿Dónde Mm, estabas ayer? ¿A qué Ahí horas? estaba, las 3. A las 3, exactly. ¿Dónde estabas ayer? Ok. Where were you yesterday? At 3 p.m. Entonces, what do you I think? was in home my son. Un momento, where? ¿Dónde? I was, I was in house or home. I was I at was home. in house At at home, home. sí, at home, yeah. My son at home. Teacher, ahí sería Para I decir con was. mi hijo, ¿cómo sería, teacher? Ah, excelente, Lore. Entonces, with my son. La expresión es, o sea, la preposición ahí es with, que es con, y With ahí my sí, son. my son, excelente, with my son. Muy bien, Lore, yes. Jennifer, pregunta. Teacher, ahí sería I was in the work. Ahí sí se dice in the At work. work. At I work. was, Ok. Ujú. sorry, at work. ¿Listo? I was at work. Perfecto. Esa oración va con verb to be porque era ¿dónde estabas? El verbo estar, verb to be, por eso no uso más verbos, sino simplemente where were you? I was in the soccer field, I was at home, I was at work, I was in the park, I was in the office, I was in the church, I was in the shopping center, donde fuera, ¿cierto? Muy bien. And the last question is, did you work yesterday? Did you work? Carolina dice, no, I didn't, porque es una pregunta que no tiene WH. Es decir, que es solamente yes or no. She says, no, teacher, I didn't. Muy bien. But Jennifer, what about you? Diana says, yes, I did. O sea, ella sí trabajó, ¿sabes? Entonces, esas preguntas que son did you van a ser no, I don't, o no, perdón, no, no, I didn't, o yes, I did, dependiendo si hiciste o no hiciste la acción. ¿Ready? Entonces, en estas 4 preguntas tengo todo tipo de preguntas, preguntas con verb to be, preguntas con otros verbos, ¿cierto? Con el verbo comer, con el verbo ir, preguntas con WH, preguntas de yes or no. Es todo lo que podemos hacer con el pasado simple para hablar de si fui, si no fui, si estuve, si no estuve, si era, si no era, si comí, si no comí, si qué comí, a qué horas comí, a dónde fui, dónde estuve, qué hice. Bueno, toda la cuestión del pasado simple. ¿Listo? Recomendación y mayor dificultad, el vocabulario de los verbos en pasado. ¿Vale? ¿Preguntas al respecto? ¿Dudas? ¿Algo que no haya quedado claro? Teacher, digamos que si voy a responder el did you work, en mi caso, no, I didn't, puedo responder como no, I didn't was the vacation. No, O I sea, no, didn't. estaba de vacaciones, ¿cómo le respondería yo? Ah, good. Listo. Entonces, wait. Ahí tengo diferentes respuestas, ¿no? Respuesta larga, que es como toda completa. No, I didn't work. O sea, no, yo no trabajé. O la respuesta corta, que es no, I didn't. ¿Listo? Esa respuesta corta puede terminar ahí, solo donde dice no, I didn't. ¿Yes? Y después del punto, ahí donde tú vas a incluir como, pues estaba de vacaciones. How would you say estaba de vacaciones? I was, I was vacation. on vacation. ¿Listo? Ten cuidado con las preposiciones, por ejemplo, en vacaciones o con mi hijo, ¿ready? Esas preposiciones son importantes. ¿Listo?
Entonces, Teacher, muy bien. No, simplemente I didn't, I was on vacation. Excelente, perfecto. Muy bien. ¿Vale? teacher, Ujú. una pregunta. Si uno Yes. pone no ID, no necesariamente tiene que poner el verbo, por ejemplo, en este caso, work. No, puedes hacerlo, contestar completo no, I didn't work o simplemente no, I didn't y ya está. No problem. ¿Ready? Respuesta corta y respuesta larga. La respuesta completa va con el verbo, la respuesta corta va simplemente hasta el auxiliar. No, I didn't y ya está. Oh, ¿Listo? Yes, ready? Bueno, guys, muy bien. ¿Alguna otra pregunta, question, anything that it's not clear? No, todo bien, todo súper. No, teacher, thank you. No, bueno, muy bien, guys. Excelente. Me alegra mucho que hayan comprendido muy bien el pasado simple. Por lo visto, pues quedó claro. Guys, les agradezco mucho haber venido hoy, martes de esta semana, que pues la mayoría de gente está viajando y así. Entonces, pues les agradezco mucho haberse conectado. Les recomiendo también que aprovechen estos días festivos para completar las actividades que tengan pendientes. Si todo de pronto tienen algo por ahí atrasadito, aunque la mayoría de ustedes va al día. Entonces, en caso tal, pues que se pongan al día estos días, jueves santo, viernes santo, ready, y pues el fin de semana. Las clases de la próxima semana se van a publicar el sábado, porque pues el viernes es festivo, entonces ahí no creo que trabajen ni las asistentes ni yo, entonces pues el sábado temprano vamos a estar publicando las clases de la semana número 8, que es la próxima semana. ¿Listo, guys? ¿Ready? Okay, teacher. Okay, teacher. Thank you, teacher. Bueno, con muchísimo Thank you. gusto, Thank you, que teacher. descansen, que tengan un feliz resto de semana, aprovechenlo, descansen Night, mucho. teacher. Chao, chao, goodbye, see Bye. you later. Nos vemos la otra Have semana. a good Bye, Goodbye. teacher. Thank you. Bye bye, see you later. Have a good night. You too.